Ya hemos escuchado de los planes rectores y ya hemos escuchado también cómo estos planes pueden ser instrumento para la paz. Y ahora vamos a seguir con la discusión de experiencias de otros países en América Latina que han implementado los planes de acción y que pueden compartir con nosotros. Bueno, un plan de acción, como ya lo habían escuchado, es uno de los instrumentos que podemos realizar los planos rectores. No es el único, pero es muy importante que ha sido reconocido por actores de la sociedad civil, de empresas y de gobiernos como importantes para ayudar a coordinar y priorizar acciones en este campo, para crear conciencia con la población, ¿no? Para establecer objetivos mensurables y asequibles también. Y de hecho 23 países ya lo han adoptado. Y hoy tenemos el privilegio de escuchar de México, de Argentina y de Chile estas experiencias. Y las experiencias muestran muy rápidamente que los procesos a veces son tan importantes como el contenido de estos procesos, ¿no? Un plan tiene la posibilidad de cumplir una función clave para el desarrollo sostenible, para un desarrollo inclusivo y participativo y principalmente justo. Y como ya lo hemos escuchado también, tiene una función importante para cumplir con la paz, para lograr la paz. Pero para que pueda cumplir con esta función, los procesos de diseño necesitan reflejar estas características mismas de participación, de inclusión, de justicia, y la inclusión efectiva de estos planes, del diseño de estos planes, puede generar planes que son implementados de manera también efectiva. O sea, un buen proceso de un plan tiene el potencial de generar crecimiento integral en el país sin dejar a nadie atrás. Y es decir, que ello va a ser implementado con atención a las necesidades de la comunidad, que va a cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible y que va a respetar los derechos humanos efectivamente. Y por eso estamos acá con nuestros colegas de estos países para escuchar las experiencias de diseño y de implementación de los planes para cumplir con los proyectos, con los principios rectores. Y empezamos entonces con Denise de Argentina. Bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias a la Secretaría de Derechos Humanos de Honduras por invitarnos hoy a este ciclo de conferencias que se va a extender hasta mañana, pero que tuvo toda una semana directamente relacionada a esta importante temática. Y un poquitito quizás arrancar con eso. En Argentina estamos en la fase final del diseño del Plan Nacional de Acción en Empresas y Derechos Humanos. Y lo principal que hay que tener, creo yo, en el momento en el que se decide iniciar este proceso es la voluntad política de la máxima autoridad, no solo decidiendo este camino, sino dispuesta a acompañarlo durante todo momento. Dispuesta a acompañarlo y a generar la incidencia en el resto de los ministerios que tienen una labor fundamental en todos estos temas, en muchos casos los ministerios económicos, que no suelen involucrarse tanto durante las fases de diseño. Entonces, en primer lugar, resaltar eso. La fase de diseño de Argentina comienza en el 2016 con un grupo de trabajo dedicado part-time que empieza a sentar las bases de lo que va a ser el proceso en Argentina, eligiendo, porque en ese momento era una decisión prácticamente del equipo técnico, realizar una línea nacional de base. Una decisión fundamental, acertadísima, que recomendamos, porque es la única forma de realmente conocer cuáles son las brechas que abordar dentro del país para poder llevar adelante luego una política pública real que ataque a los problemas que existen y que permitan al Estado también, esta palabra que ya se nombró, priorizar dónde es que se va a enfocar para poder resolver concretamente estas cuestiones. Entonces, en el 2016 comenzamos con eso, se generó una institucionalidad dentro de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, en donde se estableció como un compromiso del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, que salió por decreto presidencial
es un plan nacional de acción que contempla a todos los ministerios y que tuvo un capítulo específico de cultura cívica y en ese capítulo de cultura cívica incluyó como compromiso la elaboración de un plan de empresas y derechos humanos y a la vez también estableció compromisos de promoción del respeto a los derechos humanos en el sector empresario. Es decir, a partir de ello se crea una coordinación que tiene una doble función: planificar y promover el respeto a los derechos humanos. En el marco de un proceso es muy probable que esto se dé de todas formas. Vamos a tener que acercarnos a diferentes actores, entre ellos el sector privado, y generar una conciencia sobre la conducta empresarial responsable. Pero de todas formas seguimos teniendo compromisos y metas fijas en el Plan Nacional de Derechos Humanos que tenemos que cumplir como espacio. Entonces, una vez que ya teníamos fijada este compromiso institucional desde la máxima autoridad de la Nación, porque salió por decreto presidencial, la Secretaría decidió también que iba a ser un proyecto prioritario de los 3 que hay en la Secretaría, poniendo todos los recursos, que no son muchos, son escasos, no tienen un presupuesto asignado, digamos, todas las carencias que sabemos que se nos van a marcar, pero que siempre estuvieron acompañadas por la mayor voluntad y acompañamiento institucional. Y esto quizás es una realidad bastante común en nuestra región, ¿no? Entonces, de vuelta, se marca muchísimo la importancia del apoyo político. En la fase de elaborar la línea nacional de base, tomamos la plantilla, el toolkit del Instituto Danés, para relevar cuáles eran el estatus y las brechas que teníamos que tomar en cuenta en varias temáticas, en muchísimas temáticas. Adaptamos esta plantilla de vuelta pensando que la visión local es realmente no solamente interesante porque nos permite a nosotros tomar una visión propia y apropiarnos realmente del tema, sino que es simplemente necesaria. Digamos. Y trabajamos en conjunto con UNICEF Argentina para incluir directamente desde la línea nacional de base el enfoque de derechos de la infancia. ICAR con UNICEF a nivel global tiene desarrollado un anexo de esta plantilla del toolkit del Instituto Danés, pero que es eso, es un anexo, la posibilidad de evaluar la situación de los derechos de la infancia y los impactos en los derechos de la infancia por las actividades empresariales de forma, quizás nosotros lo sentimos como dejándolo un poquitito atrás. Nosotros transversalizamos esa mirada, actualizamos las preguntas, y nos lanzamos a realizar un estudio de base con una participación de UNICEF Argentina que nos permitió conocer hace muy poquito los resultados en un informe del sector privado que presentó UNICEF Argentina, que incluyó preguntas de empresas y derechos humanos en general para evaluar si las políticas institucionales, por ejemplo, de ellos en derechos humanos existen o no, si hay responsabilidades fijadas o no a los diferentes roles institucionales, si hay objetivos estratégicos de respeto a los derechos humanos de esa política, pero luego específicamente viendo si atienden o no al impacto en la infancia. Y la realidad es que, bueno, los resultados previsibles son que no. Detectamos un grado de compromiso muy alto del sector privado con los derechos humanos en general en cuanto a lo discursivo y a las declaraciones, pero pocos mecanismos internos para evaluar riesgos, para prevenirlos, para mitigarlos, para remediar en caso de que sucedan. Y todo esto nos indicó que teníamos que abordar fuertemente algunas cuestiones en cadena de valor, por ejemplo, con trabajo infantil. Uno de los temas entonces y señalo infancia como un ejemplo, hemos también transversalizado la mirada de la perspectiva de género y trabajo decente, lo tomamos y medimos la brecha salarial en Argentina es del 27% y en función de ello también trabajo decente es uno de nuestros ejes temáticos que ha sido priorizado. Luego, en base también al sector productivo que tenemos en Argentina, las industrias extractivas cobran una relevancia muy importante, también se nos marcó como evidente abordar ambiente y territorio y transversalizamos una mirada de no discriminación
Entonces también, esto lo estuvo comentando recién Daniel, todo ello formó parte de un proceso que duró más de un año y que nos permitió luego sentarnos a hablar con los ministerios en un trabajo intermedio que nos resultó escaso, nos faltó quizás mayor participación y de vuelta la voluntad. Nuevamente es fundamental por una cuestión de que va a ser tu máxima autoridad quien pueda traccionar que desde otros ministerios también hayan compromisos en los planes nacionales de acción. Es fundamental también la participación de los actores, de las partes interesadas durante este proceso, no solo para apropiarse de él, sino porque es necesario generar una conciencia sobre esta agenda de empresas y derechos humanos en sociedad civil, para que genere incidencia, para que nos reclame conociendo sobre el tema, para que podamos dialogar desde el conocimiento con el sector privado, que ya tiene en la Agenda 2030 una fuerte herramienta, pero que no es la única, y como ya estuvieron mencionando, las líneas directrices para empresas multinacionales, la declaración de la OIT para empresas multinacionales, iniciativas de responsabilidad social empresaria y de gestión, como la ISO 26000, los reportes a través de GRI. Digamos, ya existen dentro de las empresas un montón de iniciativas que nos sirvieron y que pudimos trabajar con ellos a partir de ello. Y les quiero resaltar solamente como buena práctica, bueno, comentarles que a raíz de la detección de brechas, los ministerios nos enviaron compromisos medibles, con metas concretas, con fecha de cumplimiento, con indicadores para medir ese cumplimiento, con un comité multiactor que se va a reunir luego para hacer el monitoreo. Pero sí comentar entonces como buena práctica, y quizás dejar lugar ya, creo que me estoy extendiendo, que para nosotros el trabajo no solamente con los actores, los socios estratégicos en sector privado, en sociedad civil y en organismos internacionales fue fundamental, sino en particular para nosotros fue muy valioso realmente el trabajo con UNICEF. Y esto es algo que queremos resaltar, es algo que recomendamos. La mirada de infancia desde la línea de base no la suple luego poder tener compromisos que aborden a la infancia, sino que directamente desde el principio se genera una dinámica completamente distinta con el sector privado, con el resto de los ministerios y con quienes llevamos el trabajo a nivel técnico luego para ver cómo vamos a estar impulsando los compromisos. Muchísimas gracias, Denise. Y qué interesante tener este panorama de todo el proceso que han hecho en Argentina y principalmente de este mapeo que seguro os debe tener proporcionado una cantidad muy relevante de información y de acciones necesarias para llevar un proceso que sea efectivamente productivo, ¿no? Entonces, súper interesante. Me gustaría saber mucho más. Quizás al final, dependiendo de cómo vamos con las intervenciones, tenemos una oportunidad de hacer algunos comentarios, algunas preguntas más también. De momento, entonces, pasamos a escuchar la experiencia de México con Humberto, por favor. Muchas gracias. Primero que nada, quiero expresar mi agradecimiento al Gobierno de Honduras, a la Secretaría de Derechos Humanos por esta invitación. Me da mucho gusto poder acompañarles en este momento y en este proceso, que definitivamente es importante para la región latinoamericana y sobre todo para Centroamérica, ¿no? Siendo el país que podría ser posiblemente el primero en generar un plan de acción nacional, es algo evidentemente muy positivo. Quisiera compartir dos tipos de elementos. Por una parte, sí, la experiencia mexicana, que fue lo que funcionó, lo que no funcionó, de cierta forma lo bueno, lo malo y lo feo, pero también un poco la perspectiva desde el análisis académico de los planes de acción nacional. ¿Por qué? Porque son herramientas que pueden ser muy útiles, pero hay que ver en realidad hasta dónde tiene ese alcance. Comienzo por la primera parte. En cuanto a la experiencia mexicana, el proceso para adoptar un plan de acción nacional inicia en 2015. En septiembre de 2015 se instala un grupo de trabajo nacional multiactor, lo cual es evidentemente muy benéfico. Tenemos la participación de las cúpulas empresariales, prácticamente las 3 asociaciones empresariales más importantes de México estaban en la mesa, un grupo focal de sociedad civil conformado por 9 organizaciones que abordan diferentes temas, con una como líder en esta materia, y además la participación de diferentes dependencias de gobierno y de algunas personas extra que no pertenecen necesariamente a ninguno de esos 3 perfiles, como fue mi caso.
En la experiencia mexicana, eso fue algo que el grupo de trabajo en su visita a México resaltó. La participación multi-stakeholder es evidentemente muy importante porque permite lo que mencionaban ya en la conferencia magistral de Dante y después de Daniel, el tema del diálogo entre las partes. Evidentemente es importante hablar de ese tema porque es un tema que tradicionalmente no ha estado conectado, no ha estado en la agenda directamente de los gobiernos, sino hasta hace tal vez unos 10 años, un poco más. En el proceso mexicano, la sociedad civil, el grupo focal de sociedad civil, generó la línea base de análisis sobre el marco legislativo, regulatorio de política pública en México respecto a lo que ya existía en el marco nacional, a nivel nacional. Y eso también fue muy importante, es un insumo valioso porque permite ver dónde estamos parados, hacia dónde podemos avanzar y qué no tenemos que replicar o duplicar directamente en este caso. Ese documento fue solicitado de cierta forma por el gobierno y luego se apropió de él directamente para trabajar sobre ese documento en la construcción de lo que serían las líneas de acción de su programa nacional de empresas y derechos humanos. En el diseño de este programa, de este borrador de programa que fue lo que se logró, participaron los tres sectores, sector privado, sector social o de organizaciones de sociedad civil y las diferentes dependencias del gobierno. ¿Qué puedo decir que habría sido benéfico, por ejemplo? El incluir directamente aquellas dependencias encargadas de la administración de justicia o de la procuración de justicia. ¿Por qué? Porque muchas veces ese deber del Estado no se logra en parte porque las personas encargadas, las personas encargadas de abordar ese tema en la práctica, de regular, fiscalizar directamente la actividad empresarial, no tienen los conocimientos técnicos necesarios. En ese sentido habría sido una medida muy positiva incluirlos o sumarlos a esta perspectiva. También hubo algunos otros desafíos notables, como por ejemplo la cuestión de la voluntad política del Estado de avanzar aunque no hubiera un acuerdo general entre todas las partes. Hubo un problema particular en México que fue el desmarcamiento del grupo de sociedad civil del proceso del Plan de Acción Nacional, lo cual evidentemente luego generó que el gobierno no quisiera avanzar sin tener la voluntad de todas las partes en ese proceso. Eso es algo importante, es importante tener a las partes involucradas en todo el proceso de diseño y eventualmente de adopción e implementación, pero no debe ser una limitante para que el gobierno tome la decisión política de continuar en los procesos. A final de cuentas, es mejor tener una política pública deficiente o que pueda ser mejorada a no tener nada, evidentemente. Ya tenemos una plataforma de arranque y eso es algo que habría sido muy benéfico. Este proceso terminó en 2017, en febrero de 2017 hubo una reunión de 2 días en Ciudad de México para crear, ahora sí ya el texto del Plan de Acción Nacional, una participación de diferentes empresas, sociedad civil, gobierno, incluso instituciones extranjeras, y se logró un borrador muy importante. Pero a partir de ahí la situación política, las elecciones empezaron a dificultar más el avance, la falta de coherencia, más que coherencia, perdón, de participación y compromiso directo de las tres partes involucradas frenó bastante el proceso y eso llevó a que eventualmente se detuviera por completo. Actualmente el gobierno de México, en la administración de Andrés Manuel López Obrador, está trabajando nuevamente en un programa nacional de derechos humanos nada más. Hace una semana exactamente tuvimos en Monterrey una reunión para generar justamente las líneas de acción de la Política Nacional de Derechos Humanos de México en materia de empresas y derechos humanos. La gran pregunta es, ¿de aquí va a continuar un plan de acción? Eso es algo que tendremos que ver más adelante. Y eso me lleva a ver muy rápidamente algunos de los riesgos y algunas de las áreas de oportunidad que tiene ese tipo de mecanismos. Y rápidamente, me imagino tengo 2, 3 minutos. 3 minutos, muy bien. Sobre los riesgos, uno de los principales es que tenemos que darnos cuenta, evidentemente, que el enfoque de un plan de acción nacional, de una política pública como tal, para América Latina, al menos, ese es nuestro contexto, está centrado en la administración pública, es decir, en la rama del Poder Ejecutivo. No tiene necesariamente influencia sobre el Poder Legislativo, no tiene necesariamente influencia sobre el Poder Judicial, y ese aspecto es importante tenerlo en cuenta al momento de empezar a trabajar en este tipo de procesos. ¿Por qué? Porque puede dificultar, a final de cuentas, la adopción de medidas que sean efectivas. Podemos poner en un plan que va a haber una nueva ley de debida diligencia, por ejemplo, a nivel empresarial, pero una vez que llega al Congreso, tal vez el Congreso dice algo distinto, ¿no?
o igual en términos de Poder Judicial, ¿qué se puede lograr en términos de acceso a la reparación? Bueno, tanto como puedan argumentar las partes en un proceso judicial en el que la administración pública no participa directamente. Y eso fue algo que resaltó mucho del panel en Argentina, en donde un secretario de un tribunal dijo justamente: a nosotros un plan de acción nacional no nos va a afectar en lo más mínimo. Entonces es un punto importante tener en cuenta cuando pensamos en cómo llevar a cabo este tipo de procesos. Y la tercera, que es, me parece, la más fundamental y que enfrentamos todos los estados en América Latina y en otras partes del mundo, es la limitación temporal por una parte y la transición política por otra. En el caso de México es un elemento exactamente preciso en lo que está pasando ahora. Esa transición política ha limitado la experiencia que se había acumulado, el conocimiento, y eso es una dificultad que vivió también Chile, vivirá Argentina seguramente pronto, y que ha vivido Colombia, por ejemplo, hasta ahora. ¿Qué áreas de oportunidad? En 3 palabras nada más. Número 1, potencial del Estado respecto a las empresas públicas. Como ya se mencionó, las empresas públicas deben ser el ejemplo a seguir, y en este caso el Estado, la administración pública, sí tiene posiblemente influencia directa sobre ese tipo de empresas. También sobre aquellas en donde hay privatización de servicios públicos, el Estado puede establecer pautas de acción que deben cumplir las empresas que estén trabajando en ese tipo de temas, sobre todo en materia de contratación y licitaciones públicas, que aunque no son lo mismo que privatización, van de la mano o van muy cerca. Y el tercero, que espero que podamos volver a este punto, es la vinculación de esta discusión con lo que existe actualmente en Ginebra sobre la creación de un tratado en materia de empresas y derechos humanos. No son iniciativas que están peleadas, al contrario, una puede reforzar la otra, y en particular el Plan de Acción Nacional, a través de una línea base, puede fortalecer la posición del Estado al momento de participar en las sesiones en el Grupo de Trabajo Intergubernamental en Ginebra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Humberto, y gracias también por apuntar tanto los desafíos como las oportunidades que han tenido en México, pero que también pueden ser observadas en varios otros contextos y que quizás siguiendo adelante pueden ser motivos de más intercambio entre estos procesos, ¿no? Principalmente también queda claro que a pesar de las limitaciones temporales, tener el cuidado de hacer un estudio que identifique si existen las condiciones para empezar un plan de acción y cuáles son los desafíos y oportunidades en esos contextos, también queda claro, ¿no? Todo el tema de participación y alianzas que se hacen en esos contextos también. Ahora seguimos entonces para escuchar de José Quidel, de su experiencia en Chile, que tiene un acercamiento fuerte con la perspectiva indígena. Bueno. Bueno, primero que nada, saludos a todos, gracias por la invitación, a las autoridades, a las comunidades presentes, representantes de organizaciones. Tengo una pequeña presentación. Mi perspectiva va a estar en función de la experiencia del Ministerio de Energía en el desarrollo del Plan de Derechos Humanos. Básicamente entregarle a ustedes algunos antecedentes de lo que fue el plan, la experiencia del Ministerio y la implementación y los desafíos que vienen. Primero que nada, señalar que el plan en Chile nace a partir del año 2013, ¿cierto? Tiene su origen en el Consejo de Responsabilidad Social Empresarial del Ministerio de Economía, ¿ya? Donde había un comité público-privado, y se toma la decisión de abordar, ¿cierto?, el compromiso de implementación de los principios rectores. Esta responsabilidad se le otorga a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, y en un plazo entre el 2015 y 2017 para poder implementarlo. La siguiente. Bueno, no sé mucho, pero quizás los hitos más relevantes del proceso de la construcción del plan está en la voluntad política, que es lo primero que tiene que existir, ¿cierto? Una voluntad política, y la constitución de un comité interministerial, ¿ya? Constituido por las distintas instancias ministeriales del Estado. Luego se inicia un proceso de levantamiento de línea base, ¿cierto?, que estuvo a cargo de una universidad, la Universidad Diego Portales, ¿cierto?, en forma independiente, y otro elemento esencial fueron la realización de diálogos ciudadanos, ¿ya? Estos diálogos ciudadanos estuvieron
Se hicieron 9 diálogos ciudadanos, participaron cerca de 360 personas de distintas organizaciones, de gremios, ¿cierto? Por supuesto, sindicatos, pueblos indígenas, entre otros. Luego de esto se finalizó, ¿cierto? Levantando borradores del plan y para finalmente hacer un lanzamiento del plan de derechos humanos en agosto del 2017. O sea, hoy día agosto cumplimos 2 años. ¿La siguiente? El plan tiene 141 medidas, ¿cierto? También, son 141 medidas comprometidas por 16 instancias públicas. Tiene aporte de otros actores, actores privados, academia, entre otros. Se hace relevancia el nexo con la Agenda 2030, ¿cierto? El Acuerdo de París también. Actualmente esta medida está en ejecución y también el plan propone algunas ideas para un nuevo proceso, un segundo plan, y propone un mecanismo de monitoreo y seguimiento. ¿Siguiente? Bueno, ¿por qué desde el Ministerio de Energía estamos en esto? Por favor. El Ministerio de Energía ya tiene varias experiencias que son bastante complejas desde el punto de vista del accionar de las empresas en los territorios. Al modo de ejemplo, con pueblo indígena, tenemos un hito que es una represa en el año 2003, que nos llevó al Estado ante la Comisión Interamericana. ¿Ya? Ese es un caso donde, desde el punto de vista de la relación Estado-pueblo indígena, es un quiebre. ¿Ya? Ya después, más adelante, reiteradamente los proyectos de energía se estaban judicializando. Ya en el 2012, nuestro Instituto de Derechos Humanos nos señala como una recomendación en el informe anual la necesidad de incorporar un enfoque de derechos humanos en el Ministerio. ¿Ya? Entonces, tenemos un contexto donde hay baja participación, ¿cierto? Hay poco diálogo comunidad-empresa. También tenemos un contexto de ratificación del convenio 169 en el año 2008 y intentos por implementar la consulta previa del convenio 169. ¿Ya? Ese es como el contexto que nosotros teníamos en el año 2014, ¿ya? Que es paralelo al desarrollo del plan de derechos humanos y empresas. La siguiente. En ese contexto, el Ministerio de Energía da un paso importante en declararse que no es solamente un ministerio técnico, ¿ya? Económico, sectorial, sino que hace una declaración que también es un ministerio social. Y en ese marco, un tema fundamental que incorpora en sus documentos desde el 2014, que son los documentos que están ahí arriba, el rojo era básicamente la hoja de ruta, el documento azul es la política de largo plazo, que es una política del 2050, y el otro siguiente es la política para los 4 años de gobierno. Todos incorporan la participación como un elemento central en el diseño de las políticas, plan y programa. Y los documentos que usted ve más abajo son documentos e instrumentos para promover la participación, promover el desarrollo asociativo en el territorio y otras guías específicas. Entonces, paralelo al desarrollo del plan de Derechos Humanos y Empresas, el Ministerio iba desarrollando también una serie de iniciativas para mejorar las condiciones del diálogo y por eso también viabilizar mejor los proyectos. La siguiente. No se ve ahí, pero básicamente nosotros como Ministerio tenemos 16 medidas comprometidas en el plan. Muchas de ellas están asociadas a formación en los principios rectores de derechos humanos para los distintos actores. Uno de los actores principales son los pueblos indígenas, ¿ya? Porque son actores vulnerables, ¿cierto? Donde hay riesgo intenso en virtud de los proyectos de energía. También hemos impulsado una alianza con los gremios de energía en el desarrollo de incorporar a través de los talleres un enfoque de principios rectores. Otras acciones que tenemos incorporadas en el plan son guías para mejorar las condiciones, guías de proveedores en la cadena de valor. Hemos tenido muchas dificultades como ministerio, y otras que tienen más que ver con el tema de incorporar a las comunidades en la participación efectiva de los procesos de consulta, participación e incluso también siendo parte del desarrollo de los proyectos. Así. Bueno, ahí hay unas fotos, de hecho, una alianza que hemos establecido es con el Instituto ANE,
También tenemos alguna alianza con la academia y con UNICEF últimamente. Bueno, los desafíos que tiene el plan, en enero del presente año sucedió un cambio de coordinación del plan de Derechos Humanos y Empresa, eso puesto que desde el fin del 2017 entró en funcionamiento la Subsecretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia, y entonces las funciones fueron entregadas al Ministerio de Justicia y delegadas a la Subsecretaría de Derechos Humanos. Se constituyó también el comité 360, que es un comité de la sociedad civil, incluido con gremios, sindicatos, pueblo indígena, y, ONG y otros actores, y academia, que tiene como objetivo asesorar el proceso de implementación y también proponer cómo seguimos en la construcción del segundo plan. Quizá un poco vamos a ver los resultados recién ahora en el último trimestre de cómo nos ha ido con el plan, ¿ya? Quizás las dificultades que hemos tenido radican en el monitoreo, en la construcción de los indicadores. Ahí creo que podemos tener mejoras y eso lo vamos a ver ahora después de una revisión de cumplimiento de las acciones que tenemos en este último trimestre. Por último, a ver, sí, a fin de año tenemos la hoja de ruta para su segunda versión. ¿Sí? Bueno, es el comité 360, está la subsecretaria ahí y la invitación también a la empresa privada a participar del proceso. Ya, terminando aquí. Los planes de acción nacional son una política de Estado, ¿ya? Y ahí para nosotros es muy importante, nosotros tuvimos un cambio de gobierno recientemente y se reafirmó que es una política de Estado y eso es muy, muy importante, ¿ya? La continuidad en la decisión de política de Estado. Hay avances institucionales que a veces nosotros como Ministerio de Energía teníamos un paso adelante que otras instituciones como minería. El plan nos permitió tener un paraguas sobre el cual conversar en un mismo lenguaje, ¿ya? Es vital el compromiso del sector privado y eso lo hemos ido construyendo, en un tema no de corto plazo, es de largo plazo. La necesidad de trabajar en redes con distintas instituciones, la participación es central, la participación de los distintos actores es central para la validación de todos los planes, programas y políticas. Todavía tenemos brechas muy importantes que debemos asumir. El tema de la coherencia política yo creo que es un tema fundamental. La coherencia política, nosotros como división tenemos un equipo de profesionales que estamos en el territorio tratando de mejorar las condiciones del diálogo, pero esas divisiones, esos departamentos no existen en otros ministerios. Entonces eso es parte de los desafíos. En el primer plan, quizá una de las dificultades que tuvimos es que faltaron instituciones públicas que participaran, ¿ya? Instituciones públicas importantes que están en el territorio, como por ejemplo el Ministerio de Obras Públicas, que tienen grandes inversiones. Y bueno, se ha asumido como desafío el de mejorar el sistema de monitoreo y seguimiento, eso yo creo que ahí nos falta bastante. Eso como, disculpen lo extenso, gracias. Gracias, Jode. Y esto, una perspectiva súper interesante, de que parte de la experiencia que ha tenido un ministerio tradicionalmente técnico, que pasa a asumir una función social tan importante, que llega a acciones como facilitar el diálogo entre empresas y pueblos indígenas, que mejora las condiciones de participación efectiva de esas poblaciones, o sea, en realidad una verdadera engagamiento, ¿es una palabra? Sí, un verdadero compromiso, gracias, un verdadero compromiso por parte de eso que ha impulsionado procesos verdaderamente importantes para el desarrollo del plan y también gracias por compartir esas lecciones de esos procesos. Y aquí destaco lo que dijo de política de Estado, efectivamente, y no política de gobierno, y relacionado con la vinculación de cómo los procesos participativos son esenciales para que las políticas sean efectivamente de Estado y no de gobierno, porque cuando toda la sociedad está involucrada en el desarrollo de un proceso como esto, se garantiza que cambie gobierno, el proceso pertenece a la sociedad.
y así facilita mucho más que la política sea de Estado y que no de gobierno. Muchas gracias por eso. Iba a preguntar si hay preguntas de la audiencia. Si no, yo tengo algunas preguntas aquí también, que quizás empezando por Denise. ¿Cómo en Argentina tú imaginas que estos procesos de la implementación de los principios rectores a través del plan puede facilitar o fomentar la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible? Bien, Argentina tiene adaptada la Agenda 2030 de forma local, o sea que ya tenemos metas propias y hay un trabajo con los municipios para la adaptación a nivel ya directamente municipal de las mismas. Para nosotros poder tomar la Agenda 2030 y hablar de la agenda y la relación que tienen los Objetivos de Desarrollo Sostenible con los derechos humanos fue fundamental para poder acercarnos no solo al sector privado, sino también a otros organismos del Estado, que quizás inicialmente cuando hablábamos solamente de derechos humanos estaban pensando en otras cuestiones. Entonces, digamos, poder hacer entender también que esta agenda, que realmente cobró muchísima más relevancia que los principios rectores, y por eso también tenemos un gran desafío en difundir y promover los principios rectores, nos apoyamos muchísimo en ella. Entonces, en realidad, cada vez que estamos hablando de derechos humanos, les marcamos el ODS en cuanto a la actividad que se está realizando también. Yo creo que realmente ayuda desde ya, no solo a hablar de implementación, a hablar hoy de la conducta empresarial responsable, de principios rectores a través de los ODS. Gracias, Denise. Humberto, que ya se puede sentir impactos en México por resultado de estos procesos y del plan de la implementación de principios rectores. Creo que no. Honestamente creo que el principal problema que ha dado mi país al menos es en cuanto a lograr que haya intención política, que haya una voluntad política clara sobre el tema y a sociedad civil saber trabajar de la mano del gobierno, impulsándolo cuando deba, frenándolo cuando deba, pero no me parece que haya habido hasta el momento ningún efecto. Se siente la falta de una política nacional en el tema. Sí se percibe, incluso hay algunas entidades federativas. México es un país federal. Algunas entidades federativas están pensando, por ejemplo, en diseñar sus propios mecanismos o políticas estatales respecto a este tipo de temas. Por ejemplo, en el sur de México, donde hay una amplia población indígena, parte de la idea de las administraciones gubernamentales es justamente trabajar en crear sus propios proyectos o planes especiales para abordar el tema, por ejemplo, de pueblos indígenas, que es algo muy positivo, pero sin una guía a nivel nacional, lo hace mucho más difícil. Entonces, más que efectos, yo pensé que se ha sentido la ausencia de una política nacional en la materia. Gracias Humberto. Y solo para dar la oportunidad también a José, si pudiera elegir una recomendación a partir de la experiencia que han tenido en Chile para el proceso que quizás Honduras vas a llevar a cabo, ¿cuál sería? Se me ocurren varias, pero sin duda yo creo que el tener un equipo afiatado, un equipo preparado y un trabajo de base con los servicios públicos, con los ministerios, la Secretaría, es una base, pero lo fundamental es el proceso participativo. Yo creo que la validación social que lleven adelante. Y ahí a veces claramente la desconfianza es un elemento que está presente, porque a nosotros nos pasó cuando nosotros invitamos a ciertos actores que no siempre nos sentamos a la mesa con ellos, ¿cierto? Estamos hablando de pueblos indígenas, sindicatos, ¿cierto? Sindicatos de, no sé, pescadores, que son bastante complejos en Chile.
La desconfianza y a veces la terminología de derechos humanos y empresas es para ellos bastante difícil de asumir. Entonces, y quizás lo más relevante es que esta participación no puede estar asociada a plazos acotados. La participación a veces varía dependiendo con el actor con que yo converse. Particularmente con pueblos indígenas, las conversaciones tienen que ser intensas y con los tiempos de los pueblos indígenas, ¿ya? Porque o si no, los acuerdos van a ser frágiles y por lo general los acuerdos que están en base a un proceso corto, reducido, sin información, por lo general tienden a fracasar a corto plazo. Eso. Gracias, Jode. Y ahora pasamos a las preguntas que hemos recibido de los participantes. Y empezando entonces con Denise, que pregunta, ¿qué participación mantuvo los pueblos indígenas en el proceso argentino? ¿Y cuáles han sido sus reclamos propuestas? ¿Y qué tipo de remedios informales si prevén frente a impactos negativos? En el NAP argentino y de todo en industrias mineras. Con diálogo directo con las comunidades como tal no hubo 2 llamados a diálogos por foros regionales en el sur, en el centro, hubo diálogo con la sociedad civil en 2 oportunidades en Buenos Aires. Existe participación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas en el proceso, que es a través de quien se canaliza los reclamos que son esencialmente territoriales. Creo que esto es algo que se va a repetir en prácticamente todos los estados de la región. Tienen que ver con demarcación y el reconocimiento de territorio ocupado ancestralmente. En Argentina en particular, lo que tenemos es el INAI, este Instituto Nacional, que realiza el trámite administrativo y va y determina en una carpeta cuál es el área y luego le corresponde a las provincias otorgar la titularidad y ahí tenemos serias demoras y la mayoría de los reclamos vienen efectivamente por acelerar el proceso de entrega de la titularidad de la tierra. Obviamente esto en el marco de reclamos cuando quien es en los papeles el propietario de la tierra es una empresa y los consabidos desafíos y conflictos que se generan con las comunidades. Ese es el principal reclamo siempre, la titularidad de la tierra. El INAI tiene como una de las propuestas de compromiso, que esto es casi un spoiler porque digamos todavía el plan no se presentó formalmente, pero precisamente la creación de un registro en donde es un registro no solo de conflictos, sino también de la situación en la que se encuentran todas las carpetas, y hay ya también un compromiso en el Plan Nacional de Derechos Humanos que tiene que ver con la entrega, la finalización de la cantidad de carpetas de todas las comunidades que están listadas en sus registros. Y sobre había una más. El tipo de remedios informales frente a impactos negativos del NAP en cuanto a industrias mineras. Bueno, la Secretaría de Políticas Mineras forma parte finalmente del plan, era parte de uno de los ministerios que inicialmente nos costó sumar, como decía, los económicos, desde el Ministerio de Producción y Trabajo. Y uno de los compromisos fuertes que tiene la Secretaría de Políticas Mineras tiene que ver con la elaboración y el envío como un proyecto de ley de un protocolo de cierre de mina, que es uno de los grandes problemas que tenemos en cuanto a los pasivos ambientales que quedan una vez que la mina se retira del lugar en el que estaba funcionando, y de los reclamos, los tipos de mecanismos de acceso a la justicia que están fuertemente en el plan en cuanto a los extrajudiciales, tienen que ver con el punto nacional de contacto de la OCDE, el fortalecimiento de nuestro punto nacional de contacto, que si bien no somos parte de la OCDE, sí hemos adherido a la declaración de inversiones y por lo tanto seguimos las líneas directrices de empresas multinacionales y puede ser denunciada una empresa
denunciada. Se puede presentar un caso y una instancia específica ante la OCDE. Los centros de prevención de mediación y arbitraje que dependen del Ministerio de Justicia, los centros de acceso a la justicia, que son quizás, como decirlo, como pequeñas sedes de asesoramiento sobre cuestiones jurídicas, como una eliminación de las barreras de hecho, o sea, por el desconocimiento del derecho de las personas que existen en todas las provincias, y tenemos ya un hospital legal funcionando y un segundo hospital legal que se está por abrir, que también conforma parte de lo que es remediación antes de llegar a la judicializar, perdón. Gracias, Denis. Estamos llegando con un montón de preguntas que comprueba el interés de los participantes, las participantes de las experiencias que han tenido, ¿no? Pregunta ahora a Humberto, en su opinión y experiencia académica, ¿por qué los planes de acción han sido la única propuesta para implementar los principios rectores? Y voy a preguntar también junto con esta, una otra pregunta que ha llegado, de por qué se retiró la sociedad civil del proceso del PAN en México y qué pudo haber hecho mejor el gobierno para que eso no pasara. Empiezo por la segunda y creo que lo mejor sea preguntar a la sociedad civil por qué se retiró. Pero la impresión que yo tuve del motivo del retiro fue que el gobierno no entregó lo que la sociedad civil esperaba. Y eso es evidentemente legítimo, ¿no? Pues el pararse de la mesa, a final de cuentas, dio una excusa al gobierno para decir, hasta que no esté todo el mundo de acuerdo, nosotros no sacamos nada. Evidentemente no era algo tal vez previsible en ese momento, tal vez esperaban que el gobierno dijera, no, vengan. Pero no fue el caso. Entonces, el motivo fue ese. ¿Qué pudo haber hecho mejor el gobierno? Un esfuerzo más serio y decidido en cuanto a qué se abordar. Y déjenme dar un ejemplo personal. A mí, curiosamente, por algún motivo, me invitan usualmente a moderar las mesas sobre marco jurídico, ¿no? Que son las más difíciles porque está el sector privado frente a mí diciendo eso no se puede, eso no se necesita, o eso es imposible en ese contexto. Cuando estaba moderando la mesa en la elaboración del borrador del programa nacional, hubo un momento muy particular. Propuse, como moderador, que uno de los puntos que se debía incluir dentro del programa nacional era que el Ejecutivo Federal enviara una iniciativa de ley, de reforma de ley al Congreso, señalando que el Código de Comercio o alguna legislación mercantil dijera las empresas tienen una responsabilidad de respetar los derechos humanos en sus operaciones. Algo muy sencillo, muy básico, algo que se espera, que los principios rectores lo dicen directamente. Pregunté si había alguna objeción, absolutamente nadie dijo nada. Yo dije, ¿se da por consenso esta decisión? Sí, queda registrado en la hoja de apuntes del gobierno de esa sesión. ¿Y cuál es la respuesta? A final de cuentas, cuando se emite la versión corregida del texto que se tenía, ese punto seguía ausente. Ese es un desafío importante. ¿Por qué? Porque habla de que en realidad muchos de los intereses en juego pueden en realidad bloquear el papel del Estado en su papel de regulación. Entonces, ese es algo que el gobierno puede haber hecho mejor, no solamente en este tema, en muchos otros, pero es un ejemplo de las dificultades o complejidades que tiene eso. Y la primera era, en mi experiencia, ¿por qué de implementación de los principios? Bueno, ha sido la única propuesta en parte porque quien lo lideró fue la Unión Europea, ¿no? Desde que salieron los principios rectores en 2011, la Unión Europea en su comunicación 681 dijo exactamente eso, hay que hacer planes de acción nacional, que es un mecanismo que ha funcionado en muchas otras áreas. En Europa es una cuestión bastante recurrente en muchas de las áreas de acción o de trabajo, pero que no necesariamente se traduce de la misma forma a otros contextos, ¿no? Otros contextos regionales, políticos, sociales, y bueno, si la idea fue esa, el grupo de trabajo retomó la idea como una idea válida, y lo es en realidad, es una buena herramienta para aumentar la capacidad del Estado en cuanto a este tema, eso es innegable. Lo cierto es que no ha habido ninguna otra para intentar implementar los principios. Lo único que podría pensarse sería el tema del tratado, que en realidad
no era inicialmente una idea de implementar los principios, lentamente se ha ido convirtiendo en ese mecanismo. Ahorita el borrador revisado del texto del tratado va exactamente en la línea de los principios rectores, con la intención de sumar más estados a esta iniciativa, ¿no? Pero bueno, es una pregunta abierta, ¿qué más se podría hacer? Desde el Estado, ahora desde el sector privado hay diferentes iniciativas en diferentes partes del mundo, Dante ya mencionó algunas de ellas, que intentan avanzar en algunos de sus ejemplos, pero desde la perspectiva estatal, en realidad la única opción que tenemos vista hasta ahora es esa. Hay también ejemplos de legislación. En América Latina todavía no hay legislaciones específicamente sobre estas cuestiones, pero ya vemos en muchos códigos civiles, penales o en algunas leyes administrativas que existen mecanismos para exigir, por ejemplo, debida diligencia. Eso es algo que ya está apareciendo en el contexto latinoamericano y que se puede ver como una manera de implementar uno de los principios, pero no como un mecanismo global que es el Plan de Acción Nacional, lo que intenta hacer los planes de acción nacional. Gracias, Humberto. José, una pregunta sobre costo-beneficio. ¿Cómo hacer que las empresas vean que el esfuerzo de derechos humanos como un beneficio y no como un costo? Bueno, las empresas en el marco de su a implementar debida diligencia, ellos tienen que evaluar bien, identificar bien los riesgos que eventualmente lleven a tomar una decisión de no seguir adelante con su negocio. En el caso del sector energético hay muchos ejemplos en los cuales a partir de la no realización de un proceso de debida diligencia, las empresas y después obteniendo los permisos incluso ambientales, se encuentran que hay elementos de afectación tan intensos que a medida que después quieren implementar su proyecto, se vuelven inviables. Hoy día las comunidades están muy empoderadas, hay elementos que son fundamentales, ¿cierto?, para la supervivencia, para lo que ellos han considerado como su prioridad de desarrollo, y no hay pocos proyectos que efectivamente en su diseño han fallado en esta debida diligencia, afectando sitios de significación cultural, por ejemplo. Entonces, el no incorporar este enfoque coloca a la empresa en un alto riesgo de que su proyecto no se financie. Y esto también está siendo incorporado por las instituciones financieras como los requisitos para para poder financiar. Yo siempre, hace poco salió el nuevo estándar Banco Mundial, el MAS, ¿cierto?, el marco ambiental y social, y ahí llama bastante la atención, donde incluso los estándares en temas de indígenas son más altos que el convenio 169, ¿ya? Porque el convenio 169, la obligación de consentimiento, está en el artículo 16, en caso de relocalización, las comunidades se tiene que obtener el consentimiento. Y ahí el Banco Mundial lo que plantea es que además hay dos hipótesis más de consentimiento. Cuando hay afectación a sitios de significación cultural y también cuando hay recursos naturales de propiedad colectiva. Y eso en realidad tiene que ver con que cuando ocurren proyectos bajo esas premisas, es difícil llevar adelante los proyectos. Entonces, yo creo que eso es parte del aprendizaje, a veces muy rudo que han tenido los proyectos en los territorios, y por tanto hay que colocar ojo en la debida diligencia, en definitiva.